Hola, bienvenidos de nuevo. En esta microconferencia vamos a seguir con la leucopoiesis, pero ahora enfocados a la serie monocítica y la serie linfocítica. Iniciamos con esta serie monocítica. Como ustedes saben, una vez que desde la GEM ha sido diferenciada la célula, nos puede dar entre ya las células que hemos estado viendo, como son toda la parte mieloide de los segmentados o de los neutrófilos, incluyendo basófilos y eosinófilos, es decir, la serie granulocítica. También de ahí se deriva lo que son los monocitos. Para los monocitos, iniciamos con un primer estadio de maduración, que es el monoblasto, es la primera célula identificada ya dentro de este linaje, que posteriormente pasará a promonocito y finalmente al monocito, que ya es la célula funcional cuando está en sangre periférica circulando, y una vez que atraviesa tejido se convierte en macrófago o histocito. Aquí les puse la comparación entre ambas fases de maduración entre los granulocitos y los monocitos. Como ustedes pueden ver, en el caso de los monocitos, pues es más sencillo el proceso. Vamos a iniciar con la primera célula, que son los monoblastos. Estos monoblastos se parecen mucho al mieloblasto y suele ser a veces difícil de diferenciar entre uno y el otro. Sin embargo, un punto importante es que el monoblasto es más grande y puede llegar a medir hasta 25 micrómetros. Son redondeados con un gran núcleo excéntrico, es decir, el núcleo ocupa gran parte del citoplasma, es excéntrico y con la presencia de nucleolos. Saben que en las etapas inmaduras la cromatina es laxa y esa es una característica importante de los blastos. Posteriormente, el monoblasto pasará al estadio de promonocito. En el caso de los promonocitos, nosotros ya vamos a empezar a ver el núcleo pues, más abigarrado, que es una de las características de los monocitos, ¿no? Eso quiere decir que ya su morfología es más irregular, tiene algunos pliegues y su cromatina ya empieza a condensarse más. El citoplasma sigue viéndose basófilo, ¿verdad? Acuérdense que la basofilia empieza a disminuir conforme va madurando. Y una característica de este promonocito es que ya puede tener algunas funciones y puede participar ya en procesos de fagocitosis y ser móvil. La tercera etapa de maduración es el monocito, que es el que nosotros solemos ver principalmente en sangre periférica. Son con lo que nos vamos a estar topando más en nuestra práctica diaria dentro del laboratorio. Son células dentro de la sangre periférica, pues las más grandes a comparación de los otros granulocitos y los linfocitos. Van a tener este núcleo pues abigarrado, como si fuera en pliegues o dobladizo, ¿no? Como si tuviera esa característica que solo él la posee, ¿no? Las demás células no poseen esa característica. Su cromatina pues ya es más densa, ya está más acumulada y vamos a ver nosotros dentro de su citoplasma pues una morfología un tanto desuniforme, ¿verdad? Donde vamos a ver algunas vacuolas que son común ver dentro del citoplasma. Cuando el monocito pasa a tejido, se convierte en macrófago, en histocito, puede llegar a medir hasta las 85 micrómetros y pues como sabemos, ¿verdad? Su función es fagocitar esos cuerpos extraños y poderlos eliminar. La ventaja que tiene el macrófago a diferencia del neutrófilo polisegmentado, pues es que requiere de menos opsonización, es decir, de la presencia de algún antígeno de algo, de tal manera que por contacto directo puede iniciar inmediatamente una fagocitosis. Además, pues también al migrar a tejido debe tener capacidades quimiotácticas, ¿no? Que lo que va a hacer es dar las señales para ir a los sitios donde se requiere y realizar las funciones de fagocitosis. Aquí tenemos algunas estructuras morfológicas. El monoblasto, por ejemplo, les decíamos que su relación núcleo-citoplasma pues es elevada, ¿verdad? Un gran núcleo normalmente excéntrico, y luego seguimos con el promonocito, donde ya empieza el núcleo a verse más plegado o abigarrado, que vemos estos pliegues, ¿vale? Que es característico de los monocitos.
y empezamos a ver más vacuolas, algunos de ellos, y luego hay alguna bibliografía que menciona un estadio previo al monocito como de inmadurez, pero podría catalogarse también como promonocito para finalmente tener ya el monocito funcional. Dentro de su diferenciación, recordemos también que los clústeres de diferenciación o los CD nos ayudan a nosotros a identificar en qué estadio de maduración se encuentra a través de la citometría de flujo. Estos cambios morfológicos pues incluyen cambios moleculares como la expresión o el silenciamiento de estas moléculas. Si ustedes pueden ver, al venir de la misma célula, ambos linajes, tanto la serie granulocítica neutrofílica como el monocito, pues expresan el CD13, ¿verdad? Pero sin embargo, cada uno de ellos ya va a tener marcadores específicos, como el DR en el caso de los monocitos o el CD14, ¿no? Y en el caso de los granulocitos, pues el CD16. Entonces, por eso el inmunofenotipo es muy importante en la identificación de estas células. La siguiente célula que vamos a ver es la serie linfocítica. En la serie linfocítica, como ustedes saben, vienen de un linaje diferente a la GEM. Hay una diferenciación específicamente para la estirpe linfoide, donde vamos a ver los diferentes estadios de maduración, que son desde el pro-B o pre y linfoblasto y posteriormente su maduración. Lo mismo sucede con las T. Estas identificaciones morfológicamente a veces suelen ser bastante complejas. Sin embargo, por citometría de flujo son muy importantes, ya que en la última clasificación de la OMS de 2016, pues el inmunofenotipo de estas células permite clasificar con mayor precisión las leucemias linfoides. Los linfocitos ya sabemos entonces que a través del proceso de hematopoiesis se desarrollan en médula ósea y que los órganos linfoides primarios y secundarios tienen un papel importante dentro de su proceso de maduración. Estos linfocitos sabemos que pueden circular tanto en sangre como en linfa y pueden generar anticuerpos para la respuesta inmunológica. Les comentaba ahorita que estas células, cuando lo vemos nosotros teñidos en un frotis, podemos distinguir solo algunos estadios, ¿no? Como el linfoblasto, el prolinfocito y posteriormente el linfocito maduro. Es decir, tres fases. El pre-B y el pre y el pro, ese se suele ver o distinguir más específicamente para su diagnóstico con la citometría de flujo de acuerdo a su inmunofenotipo. Ustedes saben pues que los linfocitos B ya maduros son los destinados a la producción de anticuerpos y posteriormente este linfocito, cuando empieza con este proceso, se convierte a plasmocito. El plasmocito son estas células plasmáticas. Su núcleo suele verse un poco más pequeño en relación núcleo-citoplasma, a diferencia del linfocito B como tal, por eso lo podemos identificar o diferenciar morfológicamente en un frutis. Aquí les presentamos pues algunas de las funciones que estos presentan y sobre todo pues con un enfoque más inmunológico. Los linfocitos T, al igual que los B, pues sabemos que se van a estar produciendo a través de la hematopoiesis en médula ósea. Y algo que es bien importante es que estos linfocitos pueden tener algunos marcadores de su precursor en una función más activa para expresar ya sea la parte cooperadora o supresora, es decir, las funciones que estos pueden tener pues van a variar dentro de este proceso de maduración y diferenciación de los linfocitos. Morfológicamente nosotros los podemos identificar, acuérdense, como células son más pequeñas, de la serie blanca son las más pequeñas, su núcleo prácticamente ocupa todo el citoplasma. Sin embargo, cuando suceden estos procesos de activación que tienen los linfocitos, nosotros en sangre periférica y desde el departamento de hematología los podemos identificar como linfocitos ya sea reactivos, transformados o atípicos. Cualquiera de los tres nombres es sinónimo, ¿vale? Se refiere a lo mismo. Y esto ocurre después de la eliminación exitosa de ese antígeno, ¿vale? De tal manera que por eso se le llama que reaccionaron a eso o se transformaron por ese proceso. ¿Y cómo ocurre? Bueno, pues primero hay un reconocimiento del antígeno
que posteriormente será destinado a ese linfocito, después de reconocer el antígeno, a la producción de estos anticuerpos específicos, y esto pudiera generar entonces un cambio morfológico. Es muy importante que en estos cambios morfológicos no confundamos el linfocito con blastos, que a veces se suelen confundir. Sin embargo, las características diferenciales pues este, sí las podemos lograr, sobre todo en la parte del núcleo, que los linfocitos seguirán manteniendo la cromatina condensada, mientras que un blasto no, y el citoplasma puede tener cambios morfológicos. Este linfocito activado suele agrandarse un poco más que el linfocito normal, puede llegar hasta los 30 micrómetros. Suele ser más laxo, es decir, su núcleo ya no es tan redondito, ¿vale? Suele ser un poco heterogéneo. Vamos a encontrar nosotros un patrón muy importante con marcaje en el citoplasma hacia los extremos, más basófilo, que eso es importante y se puede distinguir, y por lo tanto nosotros podemos diferenciarlos de esos blastos, ¿no? O incluso de un monocito. ¿Cómo se va a diferenciar de un monocito? Pues que no tiene su núcleo abigarrado, ¿vale? Que pudiera ser una confusión que pudieran tener al inicio. Aquí ponemos una comparación entre un linfocito normal, donde les decía, son pequeños, su núcleo ocupa prácticamente todo el citoplasma, es un linfocito ya maduro, ya tiene su cromatina condensada. Y aquí en este otro lo que observamos es un linfocito activado. Su linfocito activado pierde la redondez o la ovalidez del núcleo, es un poquito más dismórfico, y vamos a tener este citoplasma con estas finales más marcados vasofílicamente, ¿no? Esto es parte de la activación esto es parte de los cambios que se llevan a cabo con la activación cuando se enfrentan a un antígeno. Nosotros los podemos ver en sangre periférica. Es común encontrarlo cuando hay sobre todo infecciones virales. Podemos ver un porcentaje de estos linfocitos ahí activados. Estos son los inmunofenotipos de las células de linaje de linfocitos. Como les comentaba, son muy importantes para la clasificación de las diferentes leucemias, tanto leucemias pro o leucemias pre, ¿no? Pro-B o pre-B. Y esto nos ha ayudado a poder tratar a los pacientes o a las personas que tienen alguna alteración o padecimiento leucemoide, sobre todo, pues con una mayor precisión de acuerdo a sus antígenos de expresión. Aquí les comparto de nueva cuenta las diferentes morfologías de serie blanca, pues con la intención de comparar, ¿no? Entre una estructura y otra. Vamos a tener a los linfocitos, y aunque son normalmente agranulares, podemos tener algunas patologías donde los tengamos de manera granular. Los monocitos con su típico núcleo abigarrado, algunas vacuolas que podemos encontrar, y los podemos diferenciar entonces claramente pues de los otros fagocitos, como son los neutrófilos, que tienen un núcleo polimorfo nuclear, ¿vale? Aquí en esta filmina pues tenemos a las diferentes serie blanca. Tenemos los granulocitos como un eosinófilo, un neutrófilo, un basófilo, los que suelen ser más agranulares, que es en el caso del linfocito y del monocito. Espero que con esto puedan ustedes diferenciar entre una célula y otra. Aquí les dejo finalmente una tabla comparativa entre la clasificación de los diferentes leucocitos, en donde podemos ver los valores normales que vamos a poder tener dentro de nosotros, dentro de la sangre periférica, el diámetro que ocupan o el tamaño, la conformación de su núcleo, si presentan o no gránulos, el contenido de esos gránulos y la función que desarrollan dentro del organismo. Esta es la bibliografía utilizada para la presentación que acabamos de ver, por si quieren ustedes profundizar más en alguno de los temas. Seguimos aquí compartiendo estas microconferencias y nos vemos en la próxima.